Bueno, esto es algo que me he preguntado muchas veces, este subtítulo de para personas inteligentes, y me han dicho un poco en broma, pero entonces esto no es para mí. Realmente no se trata de tener un CI muy alto, de ser un cerebrito, se trata de tener curiosidad sobre todo, que es algo que todos tenemos de niños, y no haber perdido la curiosidad de mayores, que eso muchas veces es el problema, combinar la curiosidad del niño con la capacidad crítica y la capacidad de razonar y de pensar que tienen los adultos. El problema es que la ciencia tiene por una parte los contenidos, que es lo que todo el mundo estudia en el bachillerato, en la universidad, y por otro lado tiene, digamos, la dinámica, lo que es la ciencia, el modo de funcionamiento. Y esto segundo es mucho más importante que lo primero. Lo primero no dejan de ser conocimientos muertos, y la ciencia es una actividad humana, y a eso me refiero con entenderla, con saber pensar como piensa un científico. Bueno, yo suelo comparar la ciencia con una persona. Una persona tiene una fecha de nacimiento y luego va evolucionando y va adquiriendo una personalidad. En el caso de la ciencia, la partida de nacimiento la tendríamos en la Grecia clásica, con gente como Tales, que es el primero que hace una teoría, por eso es el título del libro, y tenemos ya una ciencia adulta, una ciencia que ha llegado a su plenitud con Newton. Pues yo creo que reaccionan muy bien, reaccionan además muchas veces con sorpresa, porque teóricamente conocen las cosas y se llevan luego la sorpresa de que no eran como ellos pensaban. Por ejemplo, hay muchos mitos en la ciencia. En esta edición del curso empezamos hablando de Colón y la Tierra plana, y casi todos los alumnos creían que en la época de Colón todo el mundo pensaba que la Tierra era plana y por eso se le pusieron tantas pegas a Colón, y se quedan muy sorprendidos al darse cuenta de que eso no era así. Es una de muchas leyendas urbanas que circulan en torno a la historia de la ciencia. Pues hay muchísima divulgación científica, ha habido todo un boom desde los años 90, pero yo creo que hay mucha divulgación científica que deja bastante que desear. Por un lado está esta idea de la ciencia divertida, pero acaba convirtiéndose todo en fuegos artificiales, cohetes, explosiones, y acabamos a lo mejor vacunando contra el asombro a los niños, que es a los que va dirigido. La ciencia se trata más de sentir la fascinación de cosas que a lo mejor son aparentemente obvias y dejan de serlo cuando uno piensa sobre ellas. Yo creo que habría que intentar centrarse en lo que es la ciencia como proceso. O sea, en definitiva, ser un científico es pensar de una cierta manera, es saber enfocar los problemas de un modo, es saber contemplar las cosas con un sentido crítico, y se trataría sobre todo de eso, más que de acumular conocimientos, que es un poco lo mismo que se hace en la enseñanza media, pero con unos trucos y de una manera más divertida, pero sin cambiar lo esencial. Bueno, yo lo he intentado en el libro con un enfoque basado en la historia, basado en que si olvidamos lo que sabemos y nos ponemos en la época de la Grecia clásica, por ejemplo, podemos mirar a nuestro alrededor, pensar con nuestros propios criterios e intentar llegar a entender las cosas que entendieron aquellos grandes científicos del pasado. Esa es, para mi gusto, una de las maneras más interesantes de aprender lo que es la ciencia, porque además tiene un matiz cultural y tiene una amplitud de miras, digamos, más amplia que si nos limitamos a cosas muy modernas, ¿no? Cosas muy contemporáneas tienen el inconveniente de que a veces no podemos pensar por nosotros mismos. Si nos hablan del tiempo curvo, de la teletransportación, realmente tenemos que creernos lo que nos dice el experto, y eso es un poco el principio de autoridad que va en contra del espíritu de la ciencia. Por eso creo que es más interesante centrarse en cosas sencillas que aparentemente todos conocemos, pero que cuando reflexionamos sobre ellas nos damos cuenta de que en el fondo no las sabemos, nos las han contado de pequeñas, nos los hemos creído, pero no entendemos el porqué. Bueno, yo creo que en este libro hay muchas informaciones curiosas que además he tenido la ocasión de contrastarlas con mis alumnos en el curso de Humanidades. Por ejemplo, una cosa que les llama mucho la atención es que 50 años antes de Galileo, un español, Domingo de Soto, dio con la teoría correcta de caída de los cuerpos, que todos atribuimos a Galileo. Entonces ahí tenemos un precursor ilustre, aunque es cierto que no la demostró con el mismo rigor ni con toda la capacidad técnica y método científico de Galileo, pero es un ilustre desconocido. Otra cosa curiosa, por ejemplo, en relación con estas leyendas de la ciencia, es que los libros de historia, de divulgación de la ciencia más habituales, hay muchos anacronismos. Un ejemplo, en el libro de Cosmos de Carl Sagan se cuenta siempre que Aristarco de Samos, en el siglo III a.C., explicó la teoría correcta del movimiento de los planetas, diciendo que la Tierra gira alrededor del Sol, y se plantea Sagan, ¿cómo es posible que no se aceptara esta teoría siendo la correcta y habiendo sido expuesta con toda claridad? Y saca a relucir pues, que probablemente los fanáticos oscurantistas acallaron su voz. Cuando uno estudia el tema con un poco de atención, se lleva la sorpresa de que en la época de Aristarco los que
tenían razón eran los que rechazaron su teoría, porque esa teoría era genial, se anticipó muchísimo a la época, pero no cuadraba, era incompatible con todo lo que se sabía hasta entonces, con la física de la época. Otra leyenda, por ejemplo, muy conocida es que Galileo fue a la Torre de Pisa y desde allí dejó caer dos pesas, una bola de hierro y otra bola de madera, mucho más ligera, y demostró que las dos caían a la vez, y de esa manera llevó la contraria a Aristóteles y estableció la nueva teoría del movimiento. Curiosamente, esa historia es una leyenda de principio a fin. Galileo no solo no hizo eso, sino que el que lo hizo fue otro profesor contemporáneo suyo y llegó a la conclusión contraria, porque cuando uno hace el experimento realmente ve que la bola ligera cae un poquito más tarde y puede interpretar eso diciendo que Aristóteles tenía razón y los cuerpos ligeros tardan menos en caer. Lo que también es más curioso es que Galileo, que no hizo el experimento, no lo hizo porque sabía lo que iba a ocurrir, y sabía lo que iba a ocurrir porque había hecho experimentos mentales, experimentos con casos ingeniosos que cualquiera, utilizando puramente el sentido común y el razonamiento, podría llegar a esa conclusión. Eso es muy significativo porque se suele pensar que la ciencia son todo experimentos y tiene una componente muy grande de imaginación, de razonar y de pensar, y solamente hacer el experimento cuando, como dijo algún físico ilustre, cuando ya se sabe lo que va a salir.